Les doy la bienvenida a esta clase de física. Hoy vamos a estudiar el movimiento de cargas en un campo eléctrico y además vamos a recordar el experimento de Millikan. Una carga, al moverse libremente entre dos puntos de un campo eléctrico constante, experimenta una aceleración y un incremento de su energía cinética que equivale al producto de la carga por la diferencia de potencial eléctrico entre esos dos puntos. En el movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico se pueden dar dos situaciones: que las partículas ingresen en forma paralela a las líneas de campo o que lo hagan en forma perpendicular a estas líneas. ¿Qué pasa si ingresa en forma paralela? Veámoslo en la siguiente imagen. Entonces, aquí nos damos cuenta que en un campo eléctrico en que el voltaje de A es mayor que el voltaje de B, una carga positiva inicialmente en reposo se moverá de mayor a menor potencial, mientras que una carga negativa se moverá de menor a mayor potencial. Así, los protones se mueven en la dirección en que disminuye el potencial eléctrico y los electrones lo hacen en la dirección en que el potencial aumenta. Sin embargo, ambas cargas describirán una trayectoria rectilínea con un movimiento uniformemente acelerado paralelo a las líneas del campo. Entonces aquí podemos ver entonces el campo eléctrico que va de izquierda a derecha. Y acá las partículas ingresando en forma paralela a ellas. Así nos damos cuenta, por lo tanto, que la energía potencial de la partícula inicialmente en reposo se transformará en energía cinética a medida que se mueve de acuerdo a su signo. Entonces, cómo se mueve en términos de la energía cinética, nos vamos a dar cuenta que Q, o sea, la carga por el voltaje, va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado partido por 2. Recordemos que en alguna oportunidad estudiamos que la energía cinética de una partícula es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por 2. O sea, la masa por la rapidez al cuadrado partido por 2. Esta expresión que muestra la conservación de la energía permite determinar la velocidad que alcanzará la partícula al atravesar la diferencia de potencial delta V. Es común expresar la energía del movimiento de las partículas cargadas que se desplazan en un campo eléctrico mediante la unidad de electrón-volt, o sea, E minúscula, V mayúscula. Recuerden que la unidad electrón-volt se puede escribir de la siguiente manera, como una E minúscula y una V mayúscula en este caso. Un electrón-volt corresponde a la energía que un electrón o un protón adquiere cuando se acelera a través de una diferencia de potencial de un volt, y su equivalencia con el joule es la siguiente, que un electrón-volt, lo voy a anotar acá, es igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19 joules. Muy bien, esa es la equivalencia entonces. También tenemos la segunda opción. ¿Se acuerdan que cuando las partículas ingresan en forma perpendicular a las líneas del campo eléctrico? Cuando la velocidad inicial de la partícula es perpendicular a las líneas del campo eléctrico, tal como podemos ver en la pantalla, fíjense que las líneas del campo eléctrico van hacia abajo según los vectores que podemos observar en esta imagen. Entonces, cuando la velocidad inicial de la partícula es perpendicular a la línea del campo eléctrico, estas describen trayectorias parabólicas, curvándose en el sentido de las líneas de campo si son positivas, tal como vemos esta curva que va hacia abajo, y en sentido contrario si son negativas. Esto ocurre por la acción de una fuerza eléctrica, cuya dirección y sentido depende del signo de la carga en movimiento. Este procedimiento es útil para determinar la carga eléctrica y la masa de muestras radiactivas como la radiación cósmica. Observemos ahora el experimento de Millikan. Recordemos que el desarrollo de la física ha sido posible muchas veces
mediante sencillos e ingeniosos experimentos como el de la gotita de aceite del físico norteamericano Robert Millikan, quien a principios del siglo XX, o sea, entre los años 1909 y 1913, diseñó un montaje experimental para determinar la carga del electrón. Básicamente esto consistía en un condensador de placas planas separadas a una distancia d y conectadas a una batería que suministraba una diferencia de potencial variable a través de un pequeño orificio practicado en la placa superior. Era posible, mediante un pulverizador, introducir diminutas gotas de aceite cargadas por fricción al espacio entre las placas. Gracias a un microscopio dotado de un retículo, se podía medir el desplazamiento de una gota o que una gota realizaba en cierto tiempo. Regulando apropiadamente la diferencia de potencial entregada por la batería y considerando gotas con carga positiva, fue posible lograr que las gotas de aceite se movieran con velocidad constante debido a la acción de dos fuerzas en equilibrio y que son las que podemos ver en la pantalla, su peso P y la fuerza eléctrica F sub E. Entonces, suponiendo que las gotas están en equilibrio traslacional, entonces las fuerzas que actúan son iguales y opuestas, y la ecuación del movimiento va a ser la siguiente, o sea que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza peso. Sabemos que el módulo de la fuerza, en este caso, es la siguiente, o sea, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico, y eso es igual a la carga por el voltaje partido por la distancia. Y esta vendría siendo la primera ecuación donde vamos a colocar a tensión. Pero también sabemos que la fuerza peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Recordemos que la aceleración de gravedad es igual a 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Además, en este caso, nos damos cuenta que la masa es igual a volumen por la densidad, ρ. Y además el volumen de la esfera, pensemos que esta es una esfera, es igual a 4/3 por pi por el radio al cubo. Recordemos que pi es igual a 3,1415926. Para el caso de esta gota esférica de aceite tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que el peso va a ser igual a V por ρ por G. ¿Ya? Y eso es igual a 4 por pi por el radio al cubo partido por 3 y eso por la densidad por la aceleración de gravedad, y a esto le vamos a llamar ecuación número 2. Por lo tanto, mi atención está puesta en las dos ecuaciones, en la número 1 y en la número 2. Entonces ahora, ¿qué pasa si reemplazamos las relaciones 1 y 2 en la ecuación del movimiento? ¿Qué obtenemos? ¡Wow! Obtenemos lo siguiente. Se obtiene una expresión que permite conocer la carga de cada gota de aceite. O sea que la carga de cada gota de aceite es igual a 4pi partido por 3v por r al cubo por ρ por g y por d. O sea que dicho de otra manera, la carga es igual a 4 por 3,14 partido por 3v por en este caso el radio al cubo por la densidad ρ por la aceleración de gravedad g y por la distancia entre las placas del condensador d. Aquí podemos ver entonces a grandes rasgos el montaje del experimento de Millikan. Tenemos la gota de aceite en esta cámara, tenemos el atomizador que es el que lanza las gotas de aceite. Esto va conectado a una diferencia de potencial variable y obviamente esto se observa a través de un microscopio para tomar las observaciones respectivas, valga la redundancia. Luego de realizar el cálculo para un número cercano a las 150 gotas y usando técnicas estadísticas adecuadas, Millikan encontró que los valores de la carga eléctrica Q en cada una de ellas eran siempre múltiplos enteros de una carga elemental E, de un valor de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Este hecho reveló que cualquier carga observable en la naturaleza debía ser un múltiplo entero de la carga elemental, es decir, un n por e en este caso, con un n perteneciente al conjunto de los números enteros. Por lo tanto, la carga del electrón constituía la unidad fundamental de la carga eléctrica.
Se concluyó que no era posible encontrar un cuerpo o una partícula en estado libre que tuviese una carga eléctrica equivalente a una fracción de la carga elemental. Muchas gracias.